¿Ya llegó a la casa o todavía está en el camino? Juan Carlos, ya estoy aquí llegando, estoy aquí en el último semáforo, ya, sí estoy, realmente sí, ya 5 minuticos de entrar. Ah, bueno, perfecto, excelente. Ahí me Carlos, escucho un tenés poquitico. retorno, ¿no? Sí. Pero me toca poner audífonos porque este sonido de este computador no es muy bueno. Me va a poner un momentico, me hago una adaptación aquí de sonido porque es una cosa como complicada para escuchar. Por favor, Harold, ahora puedes decirme otra vez, Harold, que no te escuché bien. Ya, que ya estoy aquí, ya pasando el semáforo y ya estoy aquí a 2 cuadritas para entrar a la casa, ¿listo? Ah, bueno, perfecto. Ahora sí, ya lo escuché bien. Vale. Entonces, empecemos entonces la presentación. Va a ser como una introducción aquí pequeña. Hoy aclaremos que hoy es 20 de marzo. Hoy es 20 de marzo, hoy es jueves. Aquí estamos los profes Carlos Olmes Varela, David Olivaras y Olman Zapata. Olman Zapata Flores. Bueno, la idea es que vamos a trabajar este evento con énfasis a algo que se llama como una jornada de recuperación de la tarea 2. ¿Qué sucede? Resulta que la tarea 2 empezó el 17 de... el 17 de... sí, se cerró el 17 de marzo. 14 de marzo, perdón, 14 de marzo. 14 de marzo y se le dio un tiempo a los estudiantes para entregar la tarea hasta el 21, hasta mañana viernes 21. Alguna claridad que esta idea de mañana es que se recibe y se califica con el 100%. Si el estudiante no alcanza a entregar mañana, si entrega ya la otra semana, por ejemplo el miércoles, ¿qué sucede? Ya se calificaría sobre un porcentaje menor, o sea, ya no sería el 100%, sino que sería sobre el 90%. Y así a medida que vaya avanzando el tiempo, se va mermando el porcentaje de calificación. O sea que no llegaría a 125, sino que va llegando ya al 90% de esa calificación. Te hago la claridad para que una vez les quede claro también al estudiante. Bueno, entonces vamos a empezar con el profe Olman, hablando sobre la tarea, sobre el ejercicio número 1. Va a explicar un modelo del ejercicio y dar fundamentación a Olman. Yo quisiera una pregunta antes de empezar, de seguir. Juan Andrés, ¿dónde ha estado tu punto débil sobre la tarea 2? ¿Cuál ejercicio te dio más difícil, más dificultad? Oye, dame un momento, ¿Aló? ya. Ah, sí, no te copio, Harold. ¿Olman, te escucha bien? Ahí me escucho. Ahí te escucho, pero te verdad que estoy con volumen bajito. Listo. Ya estoy aquí entrando, ya saco el computador, ya abro todo el ejercicio, ¿listo? Ah, bueno, perfecto. Entonces, ¿estamos un tiempo que llega o qué? Sí, 2 minuticos ya estoy ahí conectado desde el computador. Vale, listo, hágale. Entonces, damos 2 minuticos.
Don Carlos. Perdón, don Harold, Listo, ahora sí, sí. profe. ¿Ya lo, Harold? Sí, ahí ya estoy aquí con el computador ya abierto. Bueno, perfecto. Harold, entonces, la pregunta que te ha hecho es, ¿qué ejercicio ha tenido dificultad? De los 4 ejercicios que tenemos. ¿El 1, 2, 3 o 4? Digamos que he tenido como algunas percancecitos ahí en los diferentes puntos, pero puntualmente en el tema de la tabla de la verdad, ese realmente sí no lo he podido entender bien cómo es que se determinan pues el ejercicio para poder llenar la tabla. Vale, la tabla de verdad hace referencia al ejercicio número 1. Ajá, perfecto. Entonces, desde ahí arrancamos entonces. Entonces, profe Olman, explique, arranca usted con el ejercicio número 1. Muy buenas tardes, estimados estudiantes, estimados profesores. Profesor Carlos, muchas gracias por la invitación. Bueno, iniciemos con unos ejemplos muy pertinentes sobre el ejercicio 1 y sobre el ejercicio 2, teniendo en cuenta obviamente las dudas que presenta uno de nuestros estudiantes que está presente aquí. Es fundamental, estimados estudiantes, tener en cuenta de forma muy pertinente la claridad sobre los conceptos de los conectores lógicos para poder abordar y desarrollar lo que es una premisa desde el punto de vista del lenguaje natural y transcribirla al lenguaje simbólico o viceversa. Desde un lenguaje simbólico que está formado por diferentes proposiciones y pasarlo a un lenguaje natural. Voy a compartir pantalla con ustedes muy brevemente aquí y vamos a analizar el ejercicio 1 y 2 del anexo 2 de la tarea 2, donde hay unos ejemplos muy relevantes que si los estudiamos de la forma más adecuada y tener en cuenta la claridad de dichos conceptos, podemos abordar cualquiera de los ejercicios 1 y 2 de la letra que el estudiante haya seleccionado sin ningún problema, si tenemos claridad en los conceptos teóricos para poder abordar bien la práctica. Entonces, comparto pantalla con ustedes y de una vez vamos a lo que hice es a la parte puntual de esta recuperatón para aquellos estudiantes presentes y que posteriormente, pues, digamos, van a tener la posibilidad de ver la grabación, ¿no? Entonces comparto pantalla con ustedes. Bueno, aquí estamos viendo, estimado profesor Carlos Olme Varela y estimados estudiantes, a ver, vamos a quitar esto un momentico acá. Aquí estamos viendo lo que dice el anexo 1, ejercicio a resolver de la tarea 2. Pero bueno, eso es lo que eso es lo que nos colocan obviamente a resolver dependiendo de la letra que en su momento dado tuvimos la posibilidad de seleccionar. Voy a, un momentico, profesor, voy a abrir rápidamente lo que es el anexo 2, que es guía para el desarrollo de la tarea, ejercicios, ejemplos, ¿cierto? El profesor Carlos me confirma si se está viendo el anexo 2, sí, creo que sí. Perfectamente. Bueno, ¿me escuchan bien? También, bueno. Es fundamental, estimados estudiantes, que en el anexo 2, como pueden ver, tenemos un póster donde nos explican, obviamente, la importancia de las propiedades de las combinaciones de las proposiciones simples en la negación, la conjunción, la disyunción, el bicondicional y el condicional. Eso hay que tenerlo claro
desde el punto de vista teórico para poder abordar el ejercicio 1 y 2, el ejercicio 3 y el ejercicio 4. Tener claridad también lo que es una proposición simple versus una proposición compuesta. Pero vamos de una vez a analizar el ejercicio 1 que a propósito ya está desarrollado en este ejemplo del anexo 2. Dice, ejercicio 1 es un ejemplo estándar, ¿no? Proposición y tablas de verdad. Ejemplo, descripción del ejercicio. Entonces el ejercicio nos plantea 3 proposiciones. La P, la Q y la R. Recordemos que las proposiciones se denotan con letras minúsculas, no con letras mayúsculas. En estas 3 proposiciones, ¿qué podemos ver? Tenemos que analizar inicialmente que una proposición simple es aquella que está estructurada por un sujeto, verbo y predicado. Entonces, analicemos la proposición simple P. El estudiante ha completado todas sus asignaciones a tiempo, ¿cierto? Ahí tenemos que analizar cuál es el sujeto, el verbo y el predicado, para que sea una proposición simple, y tener en cuenta que las proposiciones simples no pueden llevar un conector lógico. Entonces, aquí nos plantean 3 proposiciones. La segunda proposición es: el estudiante comprende bien el material del curso. Y la tercera es: el estudiante tiene dificultades en exámenes. Una pregunta para el estudiante que se encuentra en línea. Por ejemplo, estimado estudiante, analicemos la primera proposición, que es la P. Dice: el estudiante ha completado todas sus asignaciones a tiempo. Trata de determinar cuál es el sujeto, cuál es el verbo y el predicado de la primera proposición. Recordemos que una proposición es una oración, pero obviamente en el pensamiento lógico-matemático hay que tener en cuenta que dichas proposiciones simples no pueden tener conectores. Por ejemplo, la I, que representa la conjunción, la O, que representa la disyunción, el vector con flecha hacia el lado derecho, que es el condicional, y un vector doble sentido, que es obviamente el bicondicional, ¿cierto? Entonces te hago una pregunta. En la primera proposición, el estudiante ha completado todas sus asignaciones a tiempo. ¿Cuál sería el sujeto? El estudiante, considero yo que sería el sujeto. Recordemos que el sujeto es, si nos vamos al lenguaje natural, ¿a qué se refiere en un lenguaje natural, sea en cualquier idioma? ¿A qué se refiere el sujeto? A objetos, cosas, y a seres vivos o a seres no vivos, ¿cierto? Entonces, el estudiante es el sujeto. ¿Cuál sería el verbo ahí, ya conjugado? Completado. Viene de completar, ¿cierto? Ahí completado es, él completó o ha completado, ¿cierto? Está en pasado. ¿Y cuál sería el predicado? El predicado es lo que califica al sustantivo. El predicado viene siendo el adjetivo, el que califica el sustantivo. ¿Cuál sería el predicado ahí? Asignaciones. Entonces, el estudiante ha completado todas sus asignaciones a tiempo. La calificación sería asignaciones a tiempo. Listo. Te hago una pregunta. ¿Observas en alguna proposición de estas 3 si tiene algún conector lógico? Como la I, como la O, como el sí entonces, o si P, entonces Q. ¿Observas algún conector lógico? No, ahí no veo conectores lógicos de los que me acaba de nombrar, no. Claro. Si una proposición simple se le encuentra un conector lógico, pasa a ser una proposición compuesta, ¿no? Entonces, las proposiciones simples no llevan conectores lógicos. Entonces, rápidamente, los conectores lógicos están acá. Mira, si miramos, los conectores lógicos siempre los vamos a encontrar. Estos son los conectores lógicos que aparecen en pantalla. Ustedes este cuadro ustedes lo tienen en el pad de la tarea 2. Entonces, recordemos rápidamente los conectores lógicos, ¿cierto? Tenemos el conector de la negación, nombre negación, conectivo NO. El símbolo viene siendo una línea oblicua horizontal o una L al revés. Lenguaje natural, pues es la negación con respecto a la proposición, ¿cierto? Si P es verdadera, pues obviamente, ¿qué sería la negación? No P, falso. Entonces, solo es verdad si la proposición es falsa o viceversa, ¿cierto? Entonces, este símbolo
en esta proposición previa significa no P, estoy negando la P, lo que me indica la P. La conjunción C, el conectivo es la I. En lenguaje natural es la I latina. El lenguaje simbólico viene siendo, haga de cuenta, una B al revés, o un triángulo sin base. ¿Cómo se lee? P y Q. Tenga en cuenta que en la conjunción aplica para las tablas de verdad. Solo es verdad cuando ambas proposiciones son verdaderas. ¿Listo? Bueno, la disyunción se representa con una O en lenguaje natural y el símbolo es una V, una V. P o Q. La disyunción en su valor de verdad se enfoca a demostrar lo falso. ¿Cuándo es falso? Cuando ambas son falsas, lo demás es verdadero. Aplica para las tablas de verdad. Todos los conectores no aplican las tablas de verdad. Disyunción exclusiva. La disyunción exclusiva que en ningún ejercicio de los 4 ejercicios de las 5 letras no hay ningún ejercicio con este conector, pero obviamente se identifica con un símbolo, un triángulo cerrado, y se lee OP o Q. Solo es verdad cuando une las dos proposiciones son verdaderas, pero reitero, en ningún ejercicio de los 4 de las 5 letras aparece la aplicación de la disyunción exclusiva. El condicional, en su conectivo de sí, 3 puntos, entonces, coma, se representa con un vector flecha hacia la derecha y se lee si P, entonces Q, ¿cierto? Aquí, en su lenguaje simbólico, vemos que está la P y la flechita vector hacia la derecha, si P, entonces Q. Recordemos que la condicional en la tabla de verdad se enfoca a lo falso. Dice, ¿cuándo es falso? Dice, solo es falso cuando su P es verdadera y su Q es falso, es decir, cuando su antecedente es verdadero y su consecuente falso es falso. Entonces todo en ese punto es falso, todo lo demás es verdadero, si no se aplica esto, ¿cierto? Y el bicondicional es una flecha en doble sentido. ¿Cómo se lee? Sí, solo sí. Entonces, aquí por lo menos un ejemplo que sería, si P, sí, coma, solo si Q, solo es verdad en su valor de verdad cuando ambas son verdaderas o ambas son falsas. Entonces, si nos vamos para el ejercicio, y teniendo claros esos conceptos, mira, aquí nos plantean, después de las 3 proposiciones, nos plantean un lenguaje simbólico, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo vamos a leer ahí? Dice, negación de P, no P, pero mira que después de eso viene un bicondicional. Entonces tocaría que aplicar el lenguaje natural. Entonces sería, si no P, sí, solo sí, Q y negando a R. Es un manejo que se le da. Entonces, a partir de las 3 proposiciones, tenemos que pasar esta interpretación, que es el lenguaje simbólico, pasarlo al lenguaje natural. Entonces, en el lenguaje natural, si miramos, mira cómo inicia. Dice, no es cierto que el estudiante ha completado todas sus asignaturas a tiempo, ¿cierto? Sí y solo sí, que se refiere aquí al bicondicional, el estudiante comprende bien el material del curso y no tiene dificultades en los exámenes. Si vamos a ver, miremos a dónde se aplica los conectores simbólicos, conectores lógicos en su lenguaje natural. Negación de P, aquí está B, no. Dice, no es cierto que el estudiante ha completado todas sus asignaciones, ¿cierto? Si miramos, no es cierto que el estudiante, que es P, ha completado todas sus asignaciones a tiempo. Después dice sí, solo sí. Aquí está diciendo, mira, sí, solo sí, es un bicondicional, doble sentido. El estudiante, que es Q, comprende bien el material del curso y aparece un conector y, una conjunción y, aquí está I latina, en lenguaje natural. Y no se niega la proposición R, no tiene dificultades en los exámenes. ¿Quién? El estudiante. Hay que decir que aquí se resume algo y se omite el nombre de estudiante, porque también el lenguaje natural nos permite ajustar y no caer en la redundancia, ¿cierto? Pero si el estudiante desea, en el caso tuyo, los demás, pues pueden colocar literalmente
el lenguaje natural de cada proposición sin omitir el nombre de estudiante, pero como las tres proposiciones hablan del estudiante, entonces en cierta parte se puede utilizar dos veces el nombre del estudiante y en una tercera parte no hay necesidad, porque quedaría muy redundante. ¿Entendido hasta ahí? Sí, sí, hasta ahí vamos bien. Bueno, entonces, ¿qué nos piden para una tabla manual de valores de la verdad? Primero, para abordar esta premisa, lo que tenemos acá es una premisa, es el lenguaje simbólico que nos permite haberlo pasado al lenguaje natural. Usted nos está diciendo, mire, arme la tabla de verdad. Hay una regla importante que nos dice que para hallar el número de filas tenemos que aplicar una formulita. Por allá en la web conferencia nos decía tener en cuenta inicialmente cuántas proposiciones simples vamos a encontrar en un lenguaje simbólico, ¿cierto? Y que sean diferentes. Si miramos, las proposiciones ya las tenemos, que es P, Q y R, ¿cierto? Tenemos tres proposiciones, entonces necesitamos saber cuántas filas vamos a necesitar. Entonces, inicialmente iniciamos con 3 columnas, valga la redundancia, pero tenemos que decir, bueno, ¿de dónde sacó el profesor 8 filas? Entonces, recordemos por acá una formulita muy sencilla, ¿cierto? Que es para calcular el número de filas dependiendo del número de proposiciones que tenga el lenguaje simbólico, ¿cierto? Ya el ejercicio nos lo planteó. Entonces, por acá, en esta presentación, vamos a encontrar rápidamente una formulita muy sencilla, tipo aritmética. Entonces, aquí vamos a ampliar la profesor Carlos Olmes y tenga en cuenta esto. Voy a chiquitarla porque no se me ve bien. Vamos a subir acá un toquecito. A ver si se alcanza a ver. Ah, no, pero se me desconfigura. Bueno, no sé si alcanza a saber, dice. Si quiere la puede dejar ahí, que ahí se ve bien. Bueno, dice lo siguiente. Tenga en cuenta eso. Cuando ya tenemos definido el número de proposición inicialmente original, en este caso tenemos 3, PQRS. Para la tablita de Excel, ¿no? ¿Cómo? Para la tablita de Excel. Ah, bueno, sí, profe. Entonces, mira, tenemos aquí, la formulita es esta, 2 a la n. Eso es una fórmula, ¿cierto? 2 a la n. Entonces, ¿qué nos dice? Te pregunto, ¿cuántas proposiciones tenemos? 3, ¿sí o no? 3, sí, señor. Entonces, 3, obviamente, si resolvemos esa potencia 2 a la 3, nos está diciendo 3 veces multiplicado 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, ¿sí o no? Entonces, tenga en cuenta que esta formulita es para diseñar la tabla de verdad con el número de filas, ¿cierto? Ya tenemos 8 filas e inicialmente tener en cuenta que iniciamos con 3 columnas. Entonces, volvemos al ejemplo de lo que es el anexo 2, ¿cierto? Si tú miras, ¿cuántas filas aparecen acá? 8 filas, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos 2, la formulita, a las 3. ¿Por qué a las 3, profesor? Porque hay 3 proposiciones, profesor. Y si tuviéramos una cuarta proposición, entonces sería 2 a la 4. Entonces, 8 por 2. ¿Cuánto daría? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Serían 16 filas. A medida que aumentan las proposiciones, se aumenta el número de filas. Pero recordemos que el número de filas se saca inicialmente con las proposiciones sin repetirlas, ¿no? ¿Cierto? Para el número de filas. El número de columnas, ¿cómo lo completamos? Pues mire, las primeras 3 columnas sería P, Q y R, ¿cierto? Si vamos en orden, ¿qué sería después de eso? Sería inicialmente, después de las 3 proposiciones, sería negar primero P, porque aquí aparece en la premisa, primero P, y después negamos R en su orden. Ya después completamos inicialmente lo que está entre paréntesis, vamos a trabajar Q y no R. Recordemos que esa ahí es una conjunción, ¿cierto? Una conjunción. Y lo último es, se coloca toda la premisa completa en el lenguaje simbólico en la última fila, porque es la expresión final. Ahí ya que empezamos a operar, hay una condición, ¿cierto? Nos dicen que siempre
En este caso nos salió 8 filas, ¿cierto? Entonces la primera proposición se reparte, te estoy explicando un lenguaje muy natural, se reparte 50 y 50 para los valores de verdad. Entonces, lo que es la P y la Q y la R, siempre en la primera fila va a ir verdadero. Empezamos a iniciar la primera proposición. Después de verdadero, completamos el 50% de verdadero y las 4 últimas con falso. ¿Listo? La Q, reducimos el 50%. 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y la última proposición, como son 3, alternamos verdadero, falso, falso, verdadero y así sucesivamente. Entonces, ¿es una determinación que siempre va a ser de esa manera? O sea, ya está determinado que en la primera es el 50%, en el segundo pues es de 25% y en la última es intercalada, ¿no? Intercalada, ¿cierto? Un ejemplo, profesor, y si yo tengo 16 filas, ¿qué quiere decir? Que la primera proposición, el 50% inicial es verdadero, las primeras 8 filas y las últimas 8 filas sería falso. Después sigo con la Q, 50% verdadero, 50% falso. Y si miramos la última proposición, que sería la cuarta, sería verdadero, falso, verdadero. ¿Entendido hasta ahí? Sí, señor. Después de que usted diseñe las 3 primeras proposiciones manualmente, porque esto te lo hace un simulador, y ya, y te lo hace, pero el estudiante debe saber de dónde sale esa, o sea, y saber interpretar lo que hace el simulador, ¿cierto? Ya después empieza a diseñar las otras columnas. Entonces empezamos con el orden, ¿cierto? PQR. Entonces, de izquierda a derecha, ¿qué encontramos primero? Negación de P, ¿listo? Después, ¿qué sigue? Negación de R. Le damos por allá las negaciones. Después, seguimos con el primer paréntesis. Ahí hay una premisa, Q y no R. Y la última columna sería toda la expresión simbólica. Usted aquí ya tiene que saber aplicar las tablas de valores de verdad. Ya diseñamos las 3 primeras. La cuarta columna es negar los valores de P. Simplemente coloque lo contrario. Un ejemplo. La primera dice falso. ¿Por qué? Porque si usted mira, la P está verdadera, entonces aquí sería falso. Entonces, usted está negando los valores, niega los valores de P. Es decir, coloca lo contrario. Negación de R, coloca lo contrario. Aquí, usted ya tiene que aplicar cuál es la tabla de verdad de la conjunción, porque le está diciendo, mire, opera esta expresión simbólica, esta premisa Q versus la conjunción que es la I con no R. Entonces le está diciendo, mire, analice los valores de Q, que usted ve aquí, Q versus no R, pero ¿con qué tabla? Con la tabla de la I. ¿Y qué nos dice la tabla de la I? La tabla de la I es muy sencilla. Si miramos aquí el cuadro de conectores, la conjunción es una I. Hay una sola clave que dice, mire, entre P y Q, o entre P y una negación de Q, ¿qué está diciendo? Solo es verdad cuando ambas proposiciones son verdaderas. Entonces, si usted mira acá, de nuevo, miramos lo siguiente, ¿cómo nos dio acá? Q, el primer valor de verdad en Q es verdadero, ¿cierto? Versus negación de R, dice verdadero o falso. Pero ¿qué dice la condición? Que solo es verdadero cuando ambas son verdaderas, ¿cierto? Entonces, ¿aquí qué sería? Falso. La segunda fila, Q verdadero y no R es verdadero, es verdadero. Con esa explicación, usted ya entiende, esa es la condición, ¿cierto? Usted mira los 2 valores en cada proposición, ¿cierto? Y le están diciendo, mire, recuerde que solo es verdad en la condición cuando ambas son verdaderas, tienen valor verdadero, lo demás es falso. Y ahí ya la saca. ¿Entendido hasta ahí? Vamos bien, señor. ¿Listo? Entonces, profesor, pero es que ahí está comparando está haciendo la tabla de verdad con un valor de negación, ¿no? No importa. Usted tiene que enfocarse, es que la condición dice que, ¿qué dice la condición de la I? Mire, conjunción dice, solo es verdad cuando ambas proposiciones son verdaderas, ¿cierto? Entonces aquí coloca un ejemplo entre P y Q.
pero puede ser por lo menos que dijera entre negación de P y negación de Q. Usted lo que tiene que mirar son los valores en ese momento de esa premisa, cómo están los valores. Y ahí aparece, mire, el primer valor de Q es verdadero y el primer valor de no R es falso. Entonces, ¿aquí qué sería falso? Y la condición dice que solo es verdadero cuando ambas proposiciones tienen valor verdadero. Entonces, mire, B y B verdadero. Aquí, falso, falso y falso sería falso, ¿cierto? Falso y falso sería falso. Aquí, verdadero y falso sería falso. Aquí, verdadero y verdadero es verdadero. Entonces, aplica la condición. La última, ¿cómo usted la trabaja? Usted ya trabajó el primer paréntesis, ¿cierto? Que es una conjunción. Ahora va a trabajar este paréntesis con el resto de la expresión algebraica. Le está diciendo, mire, usted va a comparar negación de P con un bicondicional, ¿cierto? Va a comparar los valores de negación de P con un bicondicional. Y es con este resultado, Q y no R. ¿Cuál es la clave de un bicondicional? Primero, recuerde que el bicondicional se representa una flecha en doble sentido. Entonces voy a la condición del bicondicional. Miremos qué nos dice, ¿cierto? ¿Qué nos dice el bicondicional? Bicondicional nos dice lo siguiente, miren, solo es verdad cuando ambas son verdaderas o ambas son falsas. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted va a analizar una tabla con el conector bicondicional, que es una flecha en doble sentido, tenga en cuenta que solo es verdad cuando ambos valores que estén ahí en ese momento de P y Q, o si está negado o no está negado, mire que ambos valores sean, que ambos valores tengan los mismos valores, es decir, verdadero, verdadero, me da verdadero, ¿cierto? Y falso, ¿qué me da? Verdadero. ¿Listo? Entonces, si usted mire los resultados, ¿cierto? Un ejemplo nomás. Entonces vamos a comparar negación, la primera, F versus F. ¿Qué nos dice la condición de bicondicional? Que solo es verdadero cuando dos valores tienen los mismos valores de verdad. Entonces, F y F me da verdadero, ¿cierto? Miremos cuando es falso. Claro, mire, aquí está una F en negación de P y aquí está un verdadero en esto, entonces ahí sería falso, ¿cierto? Falso, falso, y valores iguales, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Encontremos verdadero y verdadero, verdadero, verdadero y falso, falso, y verdadero y falso, falso. Hay que saber manejar bien el concepto de la aplicación de las tablas de verdad y sus conectores lógicos para poder operar una tabla manual. Ya usted después en un simulador obviamente ingresa toda la expresión en los simuladores que plantea pues los enlaces que le hemos entregado y usted hace el diseño en el simulador. Simplemente le van a aparecer la P, la Q, la R y el resultado. Entonces, tener en cuenta algo, profesor Carlos. Recordemos que en la última columna de la tabla de verdad tenemos que analizar qué valores objetivos, ¿cierto? Te recordemos que en algunos ejercicios nos piden que determinemos si el resultado de esa tabla de verdad es de esa tabla de verdad a partir de una expresión simbólica. Si el resultado es todos los valores son verdaderos o todos los verdaderos son falsos o alternos. Te pregunto, mira, aquí dice la tabla de verdad es una contingencia. Recordemos que es una contingencia, ¿no? Son resultados mixtos en la última columna, verdaderos, falsos, ¿cierto? Yo puedo tener 7 valores falsos y un valor verdadero, es una contingencia. O al contrario, puedo tener 7 valores falsos y un valor verdadero, es una contingencia. ¿Cuándo es una tautología? Cuando todos los valores de verdad me da la letra B, verdadero. ¿Y cuándo es una contradicción? Cuando todos los valores de verdad son falsos. ¿Entendido hasta ahí? Sí, señor. Y lo demás aplica en la tabla del simulador, ¿no? Bueno, la tabla del simulador.
El ejercicio 2 es todo lo contrario. El primer ejercicio que nos decida, mira, a partir de 3 proposiciones dadas. Pero digo, bueno, una claridad solamente. Yo quisiera preguntarle a Harold, buenas tardes, Luis Alejandro. Digo Luis Alejandro Mafla también. Listo. Buenas tardes. Pero entonces, una pregunta a Harold. ¿Qué letra escogió usted para hacer el ejercicio 2? ¿Cómo, profe? Es que tienen como retorno, entonces no le alcanzo a escuchar bien. ¿No escucha bien? Ahí ya la escucho un poquitico mejor. ¿Qué letra escogió usted? Yo escogí la letra D. Yo también escogí la letra de dedo. Sí, señor. Vale. Luis Alejandro Mafla, ¿cómo está? Buena tarde. Hola, muy buenas tardes. Qué pena, yo escogí la letra D también. ¿Letra D? De dedo. Sí, señor. Ambos letra Sí. D. Bueno, entonces, yo le voy a proponer algo, mire. Mire, yo sé que cuando uno está haciendo este ejercicio, ¿cierto? ¿Qué sucede? A ustedes, por ejemplo, la letra D les presenta a ustedes 3 proposiciones simples, ¿tres? P y Q y no P, entonces R. Resulta que con lo que está explicando el profesor Olman, pues yo quise meterme un poquitito aquí. Realmente, cuando tenemos estas proposiciones, nos aplicar la fórmula 2 a la n, recuerden que nos define el número de filas. En este caso, muy parecido al hecho que el profesor está exponiendo, pues obviamente 2 a la 3 o 2 elevado a la 3, que es igual a tener 2 por 2, ¿cierto? O sea, 3 veces la multiplicación de 3, 2. Eso nos daría entonces 8 filas. De todas formas, es importante que ustedes tengan en cuenta lo que el profe les dice, que de todas formas hay que mirar cómo se conjugan esas proposiciones en la tabla de verdad, de acuerdo a las variables que definamos al principio. Al principio, pues con el tema de lo que nosotros llamamos los valores de verdad combinados, o las combinaciones, o las naciones de valores de verdad. Las combinaciones de los valores de verdad, que es donde él dice, por ejemplo, en la fila de P, se dividen en la mitad verdaderas y la mitad falsas, que él lo explicó muy bien, ¿cierto? En la columna de Q, la mitad de la primera, que son 4, pues la mitad serían 2, ¿cierto? 2 verdaderas, 2 falsas. Y la columna R, que sería la combinación de la segunda, o la mitad de la segunda. Que en este caso lo que es Q, es decir, si son 2, la mitad sería 1. O sea que iría intercalados. Entonces, realmente esa es la forma como se construye. El pueblo lo ha explicado muy bien, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y ahora lo va a hacer con el simulador. Y para yo explicarles entonces la segunda, la tercera, el ejercicio 3 y el ejercicio 4. Pero hasta ahora, ¿cómo han sentido? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se siente Harold? ¿Cómo No, se siente Luis Alejandro? no, Bienvenida, Luisa Fernanda. Digamos que el comienzo tenía como ese enredo, cómo se interpretaban cuando los valores eran verdaderos o falsos, dependiendo pues la expresión pues como uno la tomara. Entonces sí tenía como una curiosidad, bueno, ¿qué representa tener una negación de P, una negación de R? O sea, ¿cómo interpreto si esto es verdadero o falso? Pero digamos que con la explicación que ha dado el profesor Olman, ya la tengo como bien clarita para poder desenvolverme pues en el ejercicio. Vale, gracias, Harold, con mucho gusto. ¿Y Luisa Fernanda, cómo le va? Buenas tardes, bienvenida. Bueno, entonces, si puede abrir el micrófono y saludarlos. Buenas tardes, Luisa Fernanda. Bien, estaba mirando la explicación para mirar cuáles eran los temas que no tenía claros, pero ya resolví las dudas que tenía. Gracias. Luisa Fernanda, ¿qué letra escogió usted? Hasta donde recuerdo, creo que era la C. La C. Ah, bueno, entonces tenemos la letra D y la letra C. Perfecto. Bien pueda, profe Olman, siga, bien pueda, qué pena.
Tiene el micrófono en silencio. Bueno, ¿me escuchan ahí, jóvenes? Sí. Sí, señor. Entonces, recuerde que el ejercicio 1 y el ejercicio 2 nos piden que esa tabla de verdad manual que hemos realizado a partir del lenguaje simbólico lo demostremos también el resultado, por lo menos la última columna, a través de un simulador de la universidad. Ese simulador, jóvenes, ustedes lo pueden encontrar. Yo tengo otro por aparte, pero hay que hacerlo con el simulador de la universidad porque es una sugerencia que obviamente nos indica la dirección del curso y así debe ser, obviamente. No es camisa de fuerza, pero lo ideal es que utilicemos el simulador de la universidad. Entonces, me voy rápidamente al anexo nuevo, al anexo del ejercicio 2 y aquí vamos a encontrar en el 2, profesor, está el simulador en la parte final, ¿cierto? Eso. En la última página del anexo 2, ¿no? Estamos en el simulador de la universidad. Aquí lo pueden ver, miren. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Simplemente le dan clic, le dan permitir desde el PDF y ahí aparece el simulador. Me imagino que ustedes ya lo habrán hecho, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer ahí simplemente? Simplemente es transcribir esa premisa que aparece en su ejercicio que usted escogió, como está ahí, ¿cierto? En el ejercicio 1 ya tenemos el lenguaje simbólico, pero recordemos que en el ejercicio 2 hay que pasar del lenguaje natural, pasarlo al lenguaje simbólico. Ahí hay que utilizar muy bien cómo planteamos dichos lenguajes simbólicos, pero estamos en el ejercicio 1. Entonces, vamos a pasar, obviamente, la premisa tal como la plantean a través del simulador, ¿cierto? Entonces, vamos a ir de nuevo al ejemplo. Espere, abro aquí la pantalla rápidamente. Vamos a ir la pantalla en 50 y 50 y nos vamos para el ejemplo, el primer ejemplo del anexo 1. Aquí aparece. Vamos a... Entonces, mucho estudiante de pronto aquí en esta partecita se enreda, ¿cierto? Es muy sencillo, mire, aquí está su premisa que nos dan en este ejemplo, ya elaborada, y que ya hicimos la tabla de valores de verdad, ¿cierto? Entonces ahorita vamos a comprobarla en el simulador. ¿Qué recomendaciones hay que tener en cuenta? Siga literalmente lo que está ahí, y acá a través de las instrucciones dice, instrucciones, haga clic sobre los botones a continuación, hasta formar completamente su expresión lógica. Luego haga clic en generar tabla, ¿cierto? Entonces, les pregunto, me está diciendo negación de P, que yo debo buscar aquí el símbolo de negación, ¿cierto? Este es el símbolo de negación, ¿cierto, profesor? Que no lo estoy viendo bien. Sí, está bien. Listo, entonces ahí colocamos el símbolo de negación. Miremos a ver, ahí ya lo colocamos, ¿cierto? Ya lo elegimos. Bueno, me está diciendo que niegue qué letra, que niegue la P, ¿cierto? Mira, ahí aparece negación de P, ¿cierto? Después me dice, emplea un bicondicional. ¿Cómo se lee el bicondicional? Si P, sí, solo, sí, Q, ¿cierto? Entonces me emplea un bicondicional, doble flecha. Aquí está, mire. ¿Se pilla? Abra paréntesis, abro paréntesis. Paréntesis. No llave ni corchete, no paréntesis, ¿cierto? Q, el símbolo de la conjunción que es la I, ahí está, y me está diciendo la negación, ese símbolo de negación de R. Te niego R y la proposición R, ¿cierto? Cierro paréntesis.
Listo. ¿Qué nos dice ahí sencillo? Este simulador es muy sencillo. El que les planteé ahora anteriormente es un poquito más robusto y nos puede entregar inclusive las 8 columnas, ¿cierto? Pero con esto es suficiente. Usted le da aquí generar tabla. Ahí le aparece. Entonces, el simulador, ¿qué te permite inicialmente mostrar? Te muestra inicialmente las 3 proposiciones que no se repiten. Y finalmente te muestra el resultado de la tabla de verdad y usted lo compara con la tabla manual. ¿Entendido? Sí, señor. ¿Cuál es el resultado? Me dio valores verdaderos y falsos. ¿Cómo se llama ese resultado? Tautología, contingencia, contradicción. Ahorita lo explicamos. Ese es, lo tengo frente, contingencia, creo que es. Cuando, no creo, no, tiene que estar seguro. Cuando los valores son mixtos, contingencias. Si el resultado nos hubiera dado todo verdadero, ¿cómo se llama? No tengo presente el nombre. Le ayudo, tautología o contradicción. Cuando el resultado todo es verdadero, ¿cómo se llama? Tautología o contradicción. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? Tautología. Tautología, ¿no? Eso, tautología. Y cuando el resultado todo es negativo, ¿cómo se llama? Contradicción. Una contradicción, ¿ya? Entonces, ejercicio 2 rápidamente, porque necesito cederle el espacio al profesor Carlos. Bueno, ejercicio 2, lo tengo acá, espere, cierro aquí. El ejercicio 2, en cualquier letra que usted haya escogido, ¿qué le están solicitando? Le está solicitando todo lo contrario al ejercicio 1. El ejercicio 1 era pasar de un lenguaje simbólico a un lenguaje natural. El ejercicio 2 es un poquitico más complejo, pero nada de nervios, como se dice por acá en Cali. El ejercicio 2, ¿qué nos piden? Nos están solicitando en el ejercicio 2, inicialmente, ¿qué nos dan? Un enunciado. Este es un ejemplo, ¿no? Todos los ejercicios de las 5 letras tienen un enunciado. ¿El enunciado en qué está? Les pregunto, ¿este enunciado está en lenguaje natural o en lenguaje simbólico? Muchachos, ya hay que tener claridad. ¿El enunciado está en lenguaje natural o en lenguaje simbólico? Natural. Natural. Usted ve en este párrafo, usted ve algún símbolo relacionado con alguna flechita a la derecha o doble flecha o un símbolo de negación. No, está en un lenguaje natural. Hay que tener en cuenta que ahí, en ese lenguaje natural, hay conectores lógicos expresados en su lenguaje natural. Es obvio. Entonces, ¿qué nos dice? Definir cuáles son las premisas que intervienen en el argumento. Es lo primero que hay que hacer. ¿Cómo hallo las premisas? Y analizar primero el párrafo del lenguaje natural. Nos dice, si María, ojo con ese sí pertenece a un conector lógico, por ahí que lo expliqué. Hace parte de un conector lógico. Dice, si María estudia matemáticas 5 horas diarias, entonces... Hasta ahí, profesor Carlos, ¿qué lenguaje llevaríamos y qué conector lógico llevaríamos ahí? Condicionado, obviamente, estamos en una condición. Entonces, pilas que ya detectamos el primer conector lógico, ¿sí? Sí, entonces, es un condicional y que lo va a tener en cuenta que se representa con el vector flecha hacia la derecha. Dice, María aprobará el examen final, punto y coma. Y ¿qué representas ahí? Es ahí un conector lógico. ¿Cómo se llama el conector lógico de la I? ¿Una qué? Eso lo explicamos ahorita. ¿Qué representa la I? La conjunción, ¿no? Es una conjunción. Mire lo importante con el profesor Carlos de repasar el cuadrito de conectores lógicos. Si yo no tengo esa herramienta a un lado para desarrollar el ejercicio, me voy a perder. Bueno, profesor, no me los puedo memorizar. Bueno, tenga la herramienta ahí. ¿Listo? Mírela ahí, mire. Conjunción. ¿Sí pillan?
Bueno, y recuerde que eso tiene una figura simbólica, es un triángulo sin base o una V al revés. Bueno, la I, ahí ya estamos definiendo, dice, si María aprueba, aparece otro sí, si María aprueba el examen final, ojo con ese otro sí. Entonces, ¿qué está diciendo? Hay otro condicional. Es decir, se llama, si entonces es otro condicional, una flechita hacia la derecha. Entonces María obtendrá una beca para la universidad. Sí, solo sí. Este sí, solo sí, ¿a qué se refiere? ¿A qué conector se refiere ese sí, solo sí? ¿Es un condicional o un bicondicional? Bicondicional. Bicondicional, aquí está, mire. Sí, solo sí, bicondicional. ¿Sí pillan? Ya, ahí vamos bien. Coma. Vuelve y aparece otro sí. Ojo vivo. Está complejo aquí el ejercicio, pero es fácil de darlo de manera si tengo claro el lenguaje natural de los conectores lógicos. Dice, si María estudia matemáticas 5 horas diarias, entonces aparece ahorita un condicional, porque dice, sí, entonces María obtendrá una beca para la universidad. Entonces dice, definir cuáles son las premisas que intervienen en el argumento. Tenga en cuenta, la orientación ahí es el sujeto. Aparece 3 veces María en el párrafo. Eso me indica que hay 3 proposiciones. En este caso es una orientación pertinente, ¿cierto? Sujeto, verbo y predicado. Primera proposición. María estudia matemáticas 5 horas diarias. Usted era profesor, pero le quedó faltando lo que hice previamente. Sí, no, porque recuerde que estamos proponiendo acá las proposiciones ya simples. Y las proposiciones simples no llevan conectores. ¿Listo? Solamente tiene que tener sujeto, verbo y predicado. De primera proposición, María estudia matemáticas 5 horas diarias. Aquí está mi. ¿Listo? Sujeto María, verbo estudia, viene de estudiar. Y predicado, 5 horas diarias. ¿Listo? Ese es el predicado, estudia matemáticas. Segunda proposición dice, María aprobará el examen final. ¿Qué quiere decir? Que esa segunda proposición está después de un conector lógico acá, que es la I. Dice, María aprueba el examen final, mire. O sea que los conectores me indican dónde inicia la proposición y cuando yo los paso a proposiciones simples no llevan conectores. Tercera proposición dice, María obtendrá una beca para la universidad, busquemos acá. María obtendrá una beca, entonces en la última parte dice, María obtendrá una beca para la universidad después de la entonces. Entonces, para hallar las proposiciones simples en un enunciado, un lenguaje natural, recuerde que miramos el sujeto, cuántas veces se repite o a veces también no se repite. En este caso, de forma coincidencial, aparece el nombre María. Podría haber aparecido otro nombre de otra persona, un ejemplo, y esa sería una proposición. Las proposiciones, los sujetos pueden ser personas, elementos, cosas, animales, etc. Recuerden, una proposición simple, obviamente tiene un sujeto y verbo predicado, y un sujeto puede ser un elemento, una cosa, personas, animales, etcétera, ¿cierto? Lo importante es que cada proposición tiene un sujeto, verbo, predicado. Ahí ya usted identificó el número E, premisas, que se convierten en proposiciones simples porque las proposiciones simples no llevan conectores, ¿listo? Si usted mira acá, como tienen conectores lógicos, entonces ya esto es una, ahí vemos una premisa múltiple porque tiene 3 proposiciones y están conectados por conectores lógicos, valga la redundancia. Identificar los conectores lógicos, ya lo identificamos, miren. Tenemos la conjunción, aquí está, la condicional, una flechita, sentido a la derecha, y el bicondicional, doble sentido, profesor, ahí está. Usted identifica que es que la conjunción se repite 3 veces, profesor, pero usted lo identifica que es la conjunción que se aplica ahí, listo. Después, ¿qué le están diciendo? Mire, construya su lenguaje simbólico. Ahí hay que tener en cuenta que el orden de las proposiciones y tener en cuenta los conectores que se utilizan en el lenguaje natural, ¿cierto? Entonces, recuerde que iniciamos con un sí, y ese sí significa que es un condicional. O sea que ese sí va al principio y hay un entonces al final. Entonces, aquí
empezamos a identificar, ¿cierto? Dice, si P, entonces Q. Y si Q, entonces R. Si, solo si, P, entonces R. Esa es la combinación que ustedes deben para armar un lenguaje simbólico. Conclusión, para estructurar un lenguaje simbólico a partir de un lenguaje natural, primer punto clave, leer bien el enunciado. Segundo, identificar el número de proposiciones simples, ¿cierto? Y a la vez identificar los conectores que usted ha identificado ahí, valga la redundancia. Y cuando vamos a armar la expresión simbólica, tenga en cuenta el sentido natural como se plantea en dicho párrafo, ¿cierto? Si me dice sí, es que debo entender que voy a empezar a utilizar un condicional. Aquí dice sí, María, que es P, entonces, y ojo vivo con el manejo de los puntos y comas. Porque cuando yo tengo, obviamente, un punto y coma después de una premisa, esta primera parte sería una premisa porque sería, si María estudia matemáticas 5 horas diarias, entonces María aprobará el examen final. Ojo con el manejo de los paréntesis, ¿no? La coma me puede representar un paréntesis en un momento y el punto y coma. 3 puntos claves. Conocer bien el uso de los conectores lógicos, cuántos conectores lógicos hay en el lenguaje natural, y para plantear ya la proposición, tener el sentido de la oración. En este caso, es esta, ¿cierto? En el ejercicio le solicitan a ustedes no hacer una tabla manual, simplemente ya ingresar en este orden del simulador, ingresar como aparece ahí los símbolos y le va a dar este resultado, ¿cierto? Las 3 primeras columnas con las 3 proposiciones y el resultado final. Y ahí ya determina qué valores le da. Si son valores alternos, obviamente es una contingencia. Si es un solo valor que es falso, sería una contradicción. Y si el valor únicamente es verdadero, sería una tautología. Profe, yo creo que ese ejercicio, no sé si lo quiere complementar. Yo creo que no es necesario ya pasarlo al simulador. No, no es necesario, no. No es necesario. Listo, profe. Entonces le dejo ahí si lo va a complementar, profe. Ah, bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, profe Olman. Bueno, yo quisiera hacer una claridad respecto al ejercicio 1 y 2, ¿cierto? Cuando usted mira, va a compartir pantalla en este momento. De pronto el profe Olman puede cerrar un momentico el micrófono para que no le haga retorno a Oculus. Listo, bueno. Gracias. ¿Ya cerró? Ya cerró, compadre. Ahí tengo un retorno, ¿cierto? ¿Se cerró ya? Dame un segundito. ¿Ahí ya? Ahora sí. ¿Se acabó el retorno? Sí. Tengo como un eco al fondo. ¿Cómo me escuchan ahí, apreciados estudiantes? Con eco. ¿Se escucha mejor? Yo creo que de pronto si el docente Olman de pronto tiene el sonido activo, yo creo que es por eso es que de pronto hace retorno. Si están muy cerca, de pronto es por eso es que le está haciendo retorno ahí. Ya lo sentí. Que ya cerró el sonido. Demos un cortito, a ver. Tantico miro acá. Es que tengo sonido, ¿sabes qué? Voy a sonido aquí, ya. ¿Ahí se me quitó? Genio. ¿Ya quedó? Bueno, perfecto.
Bueno, ahí ya quedamos mejor que estaba con ese retorno. Y yo también escuchaba con esos audífonos y lo escuchaba como enredados. Bueno, yo quisiera hacer una, ¿cierto? Respecto al ejercicio. Ahí sí me escucha bien, ¿cierto? Bueno, en el ejercicio 1, a ustedes, cuando ustedes miren aquí, miren, por ejemplo, aquí en la página 3, aquí les describo a ustedes o lo que les pide el ejercicio o la guía les pide a ustedes para desarrollar el ejercicio. Entonces, por ejemplo, le dice primero, escribir la proposición compuesta del lenguaje simbólico a un lenguaje natural. O sea, como que dice pasar del lenguaje simbólico al lenguaje natural. Segundo, les pide generar una tabla de verdad manual a partir del lenguaje simbólico y determinar si el resultado es una tautología, una contingencia o una contradicción. Eso es lo que le está pidiendo a ustedes la guía hasta el momento. Les pide un tercer elemento, generar la tabla de verdad a través del simulador de tablas de verdad. Y aquí lo dice muy claro que el link o el enlace está en el anexo de la guía, en el anexo 2 de la guía. Entonces, ahí ya está. Y cuarto, que ahí donde yo voy, les pide realizar un video de máximo 5 minutos. Ese video es solo explicando cómo hizo o cómo desarrolló el ejercicio número 1. No es más. Entonces, ¿qué se va a explicar? Cómo hizo el paso del lenguaje simbólico al lenguaje natural, cómo desarrolló la tabla de verdad manual y cómo generó la tabla en el simulador. O sea, esos 3 elementos nomás les pide es de este guía, ¿cierto? No es más. ¿Qué más les pide a ustedes? Solamente para el video. El estudiante hace su presentación personal básica en inglés. ¿Cuál es la presentación personal básica? En este caso, la presentación personal básica es el nombre, la edad, ciudad donde vive y el programa en el que está matriculado. No es nada más. O sea, solamente le pide esos 3 cositas. 4 cosas, digamos, nombre, edad, ciudad donde vive y programa donde está matriculado. Entonces, cuando usted va a empezar su video, que es clave hacerlo, porque es la forma de demostrar que usted desarrolló su ejercicio, ¿cierto? Entonces, usted se para de frente ante la cámara, ¿cierto? Y dice, por ejemplo, my name is Carlos Olmes. I have 15 years old. I live in Palmyra City. I study, for example, English licenciature. Perfecto. Ya quedó listo, ¿cierto? No es más. Y de ahí en adelante, la explicación en español. No es más. Recuerden que aquí les piden que el estudiante debe aparecer de frente y sin ningún filtro. O sea, que se tiene que ver el rostro de ustedes, explicando el ejercicio. Y luego, ¿cierto? Ese video, ese video aquí lo dice, lo pueden hacer en el computador, con la cámara del computador, lo pueden hacer también con la cámara celular, o sea, mejor dicho, las herramientas que ustedes quieran. Yo he tenido estudiantes que, por ejemplo, se filman la cara, hacen la presentación en inglés y luego voltean la cámara con el celular y el computador y muestran lo que está pasando, o cómo hicieron su ejercicio. No es más. O sea, simplemente explicar. O sea, no hay necesidad de ponerse a hacérselo ahí, otra vez escribirlo, no. Lo pueden hacer. Claro que lo pueden hacer. Hay unos que han colocado un tablero y han escrito en el tablero. Otros han cogido el cuaderno y han escrito en el cuaderno. O sea, todo es válido. Pero lo importante, si se pueden hacerlo, es que se van a demorar más tiempo en el video.
La idea es que ustedes se demoren máximo 5 minutos, o sea, solamente explicar cómo se hace. No es más, o sea, ya con el ejercicio hecho, explicar cómo lo hicieron. No es más. Importante que cuando ustedes coloquen el enlace del video, por ejemplo, vamos a dar algo. Cuando ustedes entran, por ejemplo, a su curso, ¿cierto? Miramos aquí si me va a ingresar. Cuando usted entra al entorno de aprendizaje, ¿cierto? Aquí antes del foro está la guía. Y aquí en la guía está el anexo 1, está el anexo 2 y está el anexo 3, que es la plantilla donde se presenta la tarea. ¿Vale? Es bueno explicarle a ustedes eso, ¿cierto? Aquí la plantilla ya está preelaborada con la hoja de presentación. Está ya con las normas APA. Está la introducción. Esta introducción hay que cambiarla, ¿cierto? Y aquí vienen los objetivos. También hay que cambiarlos. Y aquí están los espacios para desarrollar cada uno de los ejercicios. Ejercicio 1. Y aquí está el link o el espacio para que coloquen el link del video, ¿vale? Ahí está. Ahí lo deben colocar. Luego viene el ejercicio 2, 3 y el 4. Recuerden, como ustedes cogieron ya una letra, por ejemplo, escogieron la letra D, solo hacen los ejercicios de la letra D. Me explico. Porque he tenido estudiantes que me han presentado casi todos los ejercicios desarrollados. Entonces, vuelvo y explico otra vez. Por ejemplo, yo escogí la D. Solamente hago la D del ejercicio 2. No miro ningún otro más. ¿Cierto? Si yo escogí la D, solo hago la D del ejercicio 3. No escojo más, ni uno más. Y si escogí la D, solo hago el ejercicio D de la letra, el ejercicio D del ejercicio 4. No es más. Eso es todo. Para que no, porque hay unos que me han hecho todos. Entonces, claro, pobres muchachos están estresados, no, eso que está muy duro. Que profe, que cómo es esa vaina. Entonces, simplemente es el ejercicio de la letra escogida. No es más. Eso es todo. Bueno, una pregunta. ¿Cómo se sintieron con la tabla de verdad? Para hacer la tabla de verdad. ¿Se sintieron bien? Bien, sí, señor. Ya mucho más Bueno, claro. ya más tranquilos. Pueden hacer ya el 2, ¿cierto? El ejercicio número 2. Sí, señor. Bueno, lo pregunto otra vez para que después no digan, profe, es que yo no entendí, por eso no lo hice. Por eso no lo presenté. Bueno, vamos a pasar entonces al ejercicio número 3. Señor, Pregunta. Lo que pasa es que yo escucho ahorita que el compañero eligió el ejercicio de la letra D y yo también. ¿No hay problema con eso? No, no pasa nada. Porque son de diferentes grupos. Sino Válido. que si por ejemplo ustedes fueran del mismo foro, sí habría líos. Porque recuerden vale. que dentro del foro ustedes cogen una letra. ¿Por qué? Porque los integrantes del foro son 5. Entonces, la idea es que cada uno haga una de las 5 letras dentro del foro. Ya por fuera del foro no pasa nada. ¿Ya? Listo, Por fuera del foro no pasa nada. tengo que interpreté mal algo y me estoy embollando solo. Es ¿Cómo, que Luis Alejandro? creo que interpreté mal algo y creo que me estoy embalando solo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? El video yo hago la presentación, listo, en inglés está. Yo después de terminar la presentación, ¿puedo grabar mi pantalla o necesariamente tiene que verse mi cara cuando estoy grabando la pantalla? Mira, por ejemplo, en este momento, utilizando esta herramienta Teams, tú estás proyectando y se está viendo tu rostro. Perfecto. Si lo vas a hacer ¿con qué lo hiciste? La pregunta. Es que realmente lo hice con el celular, pero lo hice, digamos, la presentación y después grabé la pantalla del computador, ¿no? No pasa nada. Si tú haces Pero esto, por ejemplo, con el celular, habla aquí y luego giras el es que no se celular, me ve la cara, ¿no? no Cuando pasa estoy nada. explicando en el computador, pues no se me ve la cara, pero pues una compañera, yo le pregunté, ella me dijo que no, que tenía que verse la cara de uno explicando y tenía que verse también la pantalla. Entonces yo ahí me embalé porque yo como así.
No pasa nada más. Lo importante es que tú, cuando vas a presentarte, se te da la cara. Y luego con el celular, lo giras y muestra la pantalla. O sea, pero que se vea el movimiento. Ya que no va a quedar como que muestra la pantalla y luego paras y... porque de todas formas genera suspicacias. Ya, entonces tú estás empleando tu herramienta que tienes disponible, que es el celular. Perfecto, es válido. ¿Ya? Vale. Y se explica bien y se ve más o menos nítido, ¿no? Que Sí, sea sí, se ve nítido, bien. pues. No Se ve está, bien. no hay problema, Luis Alejandro. No pasa Vale, nada. gracias. Lo más importante es que el enlace del video, el profesor lo pueda ver. Yo, por ejemplo, me ha pasado, yo ya terminé de calificar y tengo estudiantes que me han puesto el enlace y no puedo ingresar a él. Entonces, ¿qué coloco yo? No se puede ingresar al enlace y obviamente le pongo la nota más bajita en el tema del video. Y el tema del video vale 30 puntos. Imagínate, 30 puntos de 125. Eso es mucho puntaje. O sea, es muy importante presentar el video. Y lo No sé, pues otro... yo el video lo y le copié el link ahí. ¿Cómo? Muy fácil para obtener los 3 puntos. 30 puntos. Si hubiera tenido el primer, si gana 30 puntos. Claro, profe, está muy bien. Ya usted con que haga el ejercicio número 1 y el video, son 50. Ya son 50, ya y con 75 para prueba el examen. O sea que ya tiene ganado acá y todo. Bueno, entonces, si hasta ahí no hay pregunta, voy a empezar al ejercicio número 3, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué sucede con el ejercicio número 3? Aquí lo que se trabaja básicamente es demostrar un argumento usando reglas de inferencia lógica. No es nada más. O sea, así como lo hicimos con la tabla de verdad, ¿cierto? Y empleando la lógica proposicional, ¿cierto? O sea, las proposiciones simples, proposiciones compuestas, pasándole de un lenguaje simbólico a un lenguaje natural, o de un lenguaje natural a un lenguaje simbólico. Entonces vamos a hacer lo mismo, demostrar ese argumento, ¿cierto? Pero usando reglas de inferencia. ¿Qué son reglas de inferencia? Arrancamos por el principio, ¿cierto? Definámoslas. Resulta que las reglas de inferencia es algo que se ha inventado el hombre, ¿cierto? O el hombre matemático, donde ha consolidado, ¿cierto? Vamos a ver un ejemplo aquí. Tengo dos ejemplos. Vamos a darle uno aquí. Resulta que ustedes tienen, esta herramienta la tienen ustedes. Se llama el PACLE. El PACLE es donde se ubican todos los elementos para desarrollar la tarea 2. Entonces aquí están los videos, están los ejercicios, están los libros, videos de apoyo para hacer los ejercicios, están las revisiones bibliográficas, están todos los libros, están los juegos para ustedes entretenerse y aprender. Y obviamente aquí están las infografías. Dentro de esas infografías tenemos aquí el resumen de las reglas de diferencias. Aquí están, ¿cierto? Esa es una parte importante. Resulta que las reglas de diferencia realmente son proposiciones compuestas y simples que se han ordenado, ¿cierto? Y se le ha colocado un nombre. No hay nada más. Pero tiene una condición. Cuando esta regla de diferencia se procede a colocarse o se mete en el simulador, tiene que darte tautología. O sea, yo no puedo tener una proposición o un argumento expresado que no sea tautología. O sea, que no se demuestre que es verdadero. Eso es clave. O sea, sin eso no puedo decir que el modo por el lo pones existe. No. Si no es verdad, no existe. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Le hemos colocado nombres, como por ejemplo modo poniendo pones, que es afirmando afirmo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Si yo afirmo, recuerden que una cosa importante aquí al final. Cuando yo tengo dos proposiciones simples unidos por un condicional, ¿cierto? ¿Qué sucede aquí? Tengo esta P, se le llama antecedente, y a esta R se le llama consecuente. Solamente cuando es con condicional. Cuando es una disyunción, simplemente se llama proposición P y proposición Q.
Cuando es como una conjunción, proposición P, proposición Q. Si es doble condicional o bicondicional, proposición P, proposición Q. Recuerden que esos tres punticos significa conclusión, no es más. Para que ustedes tengan ahí esa partecita clara. ¿Qué sucede? Que estas reglas de inferencia, como ustedes van a ver, una están con el condicional, estamos afirmando el antecedente, afirmamos el consecuente como resultado, ¿no? Como conclusión. Así sea negativo, ¿cierto? Algo positivo. Entonces a eso le llamamos modo poniendo pones. Modo poniendo pones. Cuando es las dos proposiciones unidas por condicional, pero donde negamos el consecuente. Por lo tanto, negamos el antecedente. A eso le llamamos nosotros modo tolendo toles, ¿cierto? Negando, niego. Luego viene algo que se llama el silogismo hipotético, que también tiene que ver con condicionales. P, entonces Q, pero esta Q se relaciona con un nuevo consecuente, ¿cierto? Por lo tanto, este antecedente se relaciona con ese consecuente. A eso le llamamos silogismo hipotético, ¿cierto? A esa birrelación entre los antecedentes con los consecuentes. Eso es silogismo hipotético. Luego viene el silogismo disyuntivo, o modo tolendo pones, donde uno dice negando afirme. Pero como se llama disyuntivo, tiene que ver con la O, ¿cierto? Con P o Q, disyunción. En este caso, niego a la proposición Q, o a la segunda proposición, afirmando la primera proposición. O sea, negando afirmo. Silogismo disyuntivo. No hay que aprendérselo. Simplemente es para que ustedes vean, los aprendan, un toquecito, y luego por comparación, como vamos a ver los ejercicios que vamos a hacer ahora. Y la simplificación es cuando tenemos aquí una conjunción, o sea, dos proposiciones unidas por una conjunción, donde el resultado puede ser cualquiera de las dos proposiciones simples. Me puede dar P, como pues me puede dar Q. Es como simplificar, ¿cierto? Y la inversa de esta, ¿cierto? Que es la función, pero la vemos más adelantico. Dilema constructiva, ¿cierto? ¿Qué es? El dilema constructivo tiene que ver con una disyunción, ¿cierto? Que se relaciona con condicionales, donde esta primera proposición se une con un nuevo consecuente y esta segunda proposición se une con otro consecuente, por lo tanto, me da la disyunción de los dos consecuentes. Eso se llama dilema constructivo. Y lo mismo, si yo tengo la misma disyunción, pero la relación que tengo de esta proposición con el consecuente y la del segundo consecuente con este otro consecuente y son iguales, mire, son R y R, y me da R sola, se llama simplificación disyuntiva. O sea, aquí es con diferentes, se relaciona con disyunción, y aquí solamente me da la relación con uno solo porque son iguales. Y obviamente, lo inverso de la simplificación, ¿cierto? Es la adjunción, donde tenemos dos proposiciones simples como si fueran premisas, más solitas. La juntamos a través de la adjunción. La juntamos con una conjunción, perdón. Y eso nos da la adjunción. O sea que es lo inverso de la simplificación. De la simplificación yo puedo sacar a P, o puedo sacar a Q como conclusión, y yo tengo a P aquí solitos, los puedo unir a través de la conjunción. Hasta ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a mirar entonces el ejercicio número 3. Entonces, me dan esta expresión simbólica, ¿cierto? Me dice que las separe por proposiciones. Miremos qué me dice aquí. Siempre recuerden que después de la letra E, viene siempre lo que nos piden. Deducir las premisas, premisa 1, premisa 2, premisa 3. Estos P1 significa premisa 1, premisa 2, premisa 3. Recuérdense que una premisa es la unión de dos proposiciones simples con un conector lógico. Y finalmente nos sacan la conclusión. Dicen, define la ley de inferencia que representa el lenguaje simbólico dado. No es más. ¿Cómo lo hagamos? Por comparación. Y luego juntar un pantallazo de simulador de tablas de verdad,
donde demuestre que esto es una tautología. Recuerden que yo les expliqué a ustedes, ¿cierto? Que para poder operar, ¿cierto? O poder hacer, o poder trabajar ley de diferencia, tiene que demostrar que es tautología, que es verdad lo que está afirmando. ¿Listo? No es más. Entonces vamos a mirar aquí en nuestra mesita de trabajo. Yo voy a traerme acá, traigamos un ejercicio. Llevémoslo para acá. Por ejemplo, vamos a este de. Aquí, pongamos un cortador, recorte. Recortemos por aquí. Un recorte nuevo. Listo. Y vamos a traerlo para acá. Mire, entonces vamos a hacerlo aquí. Me dice aquí que saque la premisa número 1, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la primera premisa, muchachos? ¿Qué opinan ustedes? Ten en cuenta lo que dijimos. Recuerden que la premisa es la unión de dos proposiciones simples con un conector lógico, ¿cierto? Y mira, aquí tenemos encerrado por corchetes. ¿Cuál sería la primera premisa? Y recuerden que esta última es la conclusión. A ver, ¿quién da más? ¿Quién dice cuál es la primera premisa? Entonces yo diría aquí, escribamos aquí. Premisa número 1, ¿cierto? Igual. Sí, señor. Tendríamos entonces, la primera premisa sería esta primera parte, ¿cierto? P, perdón que voy a escribirlo aquí, o Q, ¿cierto? Esa sería nuestra primera premisa. Nuestra segunda premisa, ¿cuál sería? En ese mismo orden. ¿Sería quién? ¿Negamos a quién? A P, Negando ¿cierto? a P. Sí, señor. Entonces, la conclusión, ¿cuál sería? Le hagamos los 3 punticos por aquí. ¿Cierto? La conclusión, ¿cuál sería? Y aquí me dice que Q, ¿cierto? Q solita, ¿cierto? Mire, ¿qué ley de inferencia se parece a esto? Tenemos P o Q, negamos a P para afirmar a quién? A Q, ¿cierto? Entonces vamos a mirar la ley de diferencia. Miremosla acá. Vamos acá donde está la ley de diferencia que tenemos. Por acá estaba, aquí está. Entonces mira, tenemos P o Q, negamos a Q para afirmar a quién? A P, ¿cierto? Recortémoslo y llevémoslo para allá. Mire, se hace por pura comparación. No es nada más. Comparamos. Entonces, hagamos un nuevo recorte. Mira, aquí está. Si lo mismo disyuntivo o modo Toledo pones, como quiera colocarle. Y nos lo llevamos para acá. Para decirse. Entonces, mire, tenemos, son igualitas. P o Q, ¿cierto? Negamos, en este caso, a P. Nos afirmamos Q. ¿Cierto? Y mira, aquí lo tenemos. P o Q, negamos a P. Aquí está igualito. Afirmamos a Q. Puede también lo mismo. Puede negar a Q para afirmar P. No importa. O sea, aquí el orden no hay problema. Yo puedo negar a Q para afirmar P o puedo negar P para que me dé Q. Y eso se llama silogismo disyuntivo o modo Toledo. ¿Cómo les pareció, muchachos? ¿Difícil o fácil? No, está fácil. Está bien entendible. Ah, bueno, perfecto. Ahora miremos, por ejemplo, un ejercicio más complejo. Ah, bueno, es a este. Toca pasarlo por el simulador, ¿cierto? Para mirar si es una tautología o no. Ahí les dejo como tarea eso, ¿vale? Para que lo hagan. Bueno, ahora miremos un ejemplo de ejercicio 4. Miren, ¿qué sucede aquí? En el ejercicio 4, veámoslo por acá, por este ladito. En el ejercicio 4 ustedes le dan una expresión simbólica, ya les dan las premisas definidas, ¿cierto? Les dan un cuadro que se llama cuadro de demostración por ley de diferencia o cuadrito de demostración. Ya está aquí la demostración realizada, simplemente decir si es correcto
o incorrecto y por qué. ¿Por qué es correcto? ¿Por qué incorrecto? ¿Qué es la justificación? Eso es todo. Pero ¿qué más nos pide? ¿Cierto? ¿Qué más nos pide? Vamos a mirar aquí al final de la E. Dice aquí, a partir de la expresión simbólica seleccionada, el estudiante deberá definir las proposiciones simples. Ah, miren, nos ponen un tareito adicional. Hay que definir proposiciones simples. Tendrá la libertad de definirlas bajo su propia o bajo una descripción basada en contexto académico o social. Ah, mire, tan chévere esto. Las proposiciones simples deben contener sujeto, verbo, predicado, como lo dijo el profesor Arato, ¿cierto? Básicamente. Por ejemplo, P. Andrés estudia cálculo integral. Andrés es sujeto, estudia el verbo, cálculo integral, el predicado. Luego que dice aquí, reemplazar las variables expresadas simbólicamente y llevarlas al lenguaje natural. ¿Qué está diciendo aquí? Que tenemos que pasar del lenguaje simbólico al lenguaje natural. Es lo primero que tenemos que hacer. Entonces vamos a hacerlo, muchachos. ¿Les parece? Vamos a hacerlo. Entonces, esta expresión, ¿cierto? La tenemos aquí nosotros. Vamos a colocarle lo que significa S. Mira, aquí está en orden. SRP, SRP, ¿cierto? Entonces tenemos que colocar, nosotros siempre trabajamos en orden, ¿cierto? Siempre estamos en orden. Vamos a insertar aquí una tablita o algo para escribir acá. Por aquí me voy de escritura. ¿Dónde está mi escritura? Por acá anda. Aquí está. Más abajito. Aquí está. Entonces yo, por ejemplo, voy a escribir aquí. La S, ¿cierto? La S mayúscula, la S minúscula. Recuerde que la proposición siempre se nota con letra minúscula. Voy a colocarle un tamaño de letra más grande. Ejemplo 20. ¿Ahí se ve, muchachos? Vale, 22. Sí, señor. ¿Quién me dicta una proposición simple, muchachos? Para ese. Que tenga sujeto, verbo, predicado. ¿Quién me la dicta? Recuerden que tienen que ir de autoría nosotros. Dígame una. Ya vimos un ejemplo, ¿no? Andrés estudia inglés. Por ejemplo, ya salió. ¿Quién me dicta una? Vaya a escribirla. Dale, Harold. Carlos juega fútbol. Carlos juega fútbol. Perfecto. Fútbol. Perfecto. Miremos entonces, la siguiente es la... Ah, digamos, aquí arrancamos mal. Digamos que esta es P, porque recuerde que siempre va en orden alfabético. Después de la P sigue la R, ¿cierto? En orden alfabético. ¿Cómo sería la R? ¿Quién me da otra? Digamos, Carlos vive en Cali. ¿Sí es tan fácil que se arman las leyes? ¿Se arman las proposiciones simples? Se arma facilito, ¿cierto? ¿Y quién me regala la S? La última. ¿Quién me la da? Háganle rapidito. A ver. Alejaron la última. Momento, Carlos, estoy aquí pensándola. Carlos estudia, por ejemplo. ¿Qué estudia Carlos? Pensamiento lógico. Pensamiento. ¿Qué estudia? Yo Bueno, pensamiento. Ingeniería de sistemas. Entonces, Carlos estudia ingeniería. Ingeniería de sistemas. Recuerde, simplemente uno coloca Carlos sujeto, el verbo estudia y ya sistema de complemento. ¿Ya? O el predicado. Excelente. Ya nos quedó listo. ¿Cierto? La primera parte. Entonces ya hicimos lo primero, que era definir las proposiciones simples. Ahora vamos a pasar de un lenguaje simbólico a un lenguaje natural con estos elementos. Bueno, entonces vamos a arrancar. Mire, ¿con qué arrancamos de primero? Aquí tenemos S, entonces R. ¿Cierto? ¿Cómo se llama S?
Ese se llama Carlos, ¿no? Estudia ingeniería de sistemas, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Entonces, Carlos estudia ingeniería Sistemas. de sistemas. Pero recuerden que como vamos a colocar, ¿cierto? Voy a aumentar el tamaño aquí de letra. Aquí, nos quedó chévere. Entonces, Carlos estudia ingeniería de sistemas, ¿cierto? Pero como mire que tenemos aquí un condicional, ¿cómo voy a arrancar la frase? Sí, ¿cierto? Carlos estudia ingeniería de sistemas. Sí, señor. Entonces, ¿sí ve cómo debe quedar? Ya vamos hilando fino. Entonces, hagámoslo para acá. ¿Qué sigue? La R, ¿cierto? ¿Qué dice la R, muchachos? ¿Qué dice nuestra R? Aquí está Carlos. Carlos vive en Cali. Carlos vive en Cali. Como nosotros somos perezositos, ¿qué hacemos? Lo copiamos, ¿cierto? Aquí lo copiamos y lo pegamos. Que me voy por otro lado. Escribamos, le demos la pereza. Carlos vive en Cali. ¿Hasta ahí vamos? ¿Cierto? Muy bien, ¿cierto? Hemos hecho esta primera parte. ¿Qué sigue aquí? ¿Qué símbolo es este? El lenguaje natural. Ya le digo. ¿Esa es la I o la O? O. O. La O, ¿cierto? La O. Diego seguiría la P. ¿Qué dice la P? ¿Qué traduce? Juega fútbol. Carlos juega fútbol. Excelente. Ya vamos, vean, ya vamos aquí. ¿Cierto? Vamos aquí. ¿Qué sigue aquí? ¿Está la I o la O? ¿Qué está la I o la O? La I. Es la I. De una la I. ¿Sí es fácil que sigue como cambiando? Resulta que aquí tengo una situación. Tenemos una S, pero con doble negación. Cuando negativo por negativo, ¿cómo nos da? Negativo por negativo, en la ley de los signos, nos da positivo, ¿cierto? Positivo. Señor. Entonces, en este caso, la S sería positiva. Como es positiva, entonces, ¿cómo iría? Carlos estudia Ingeniería de sistemas. ingeniería de sistemas. Pero aquí ya la puede copiar. Y digo que sigue aquí. ¿Es una I o una O? I. Iría una I, ¿cierto? Una I de una. Pero viene aquí la P en negación. Ahí sí que negarla. ¿Cierto? Recuerde que la P es ¿qué? Carlos vive en Carlos Cali juega y fútbol. Carlos juega fútbol. ¿Cierto? La P es Carlos juega fútbol. No sería no juega fútbol. Entonces, perfecto. Entonces, como es negación, ¿cierto? Decimos Carlos no juega fútbol. Recuerde que la negación siempre va antes del verbo. Ahora bien, ¿qué nos falta? Nos falta este pedacito aquí, ¿cierto? Como este es una condicional, en este caso no decimos entonces. Como estamos concluyendo, le colocamos la conclusión. Por lo tanto, ¿cierto? Por lo tanto, concluimos. ¿Qué le dice la R? Carlos vive en Cali. Carlos vive en Cali. Listo, ya hicimos la primera parte de lo que nos pide la guía. Crear las proposiciones simples y pasar de un lenguaje simbólico a un lenguaje natural. Posiblemente ustedes van a leer este párrafo y no tiene coherencia, ¿cierto? Si Carlos estudia ingeniería de sistema, entonces Carlos vive en Cali o Carlos estudia ingeniería. No tiene coherencia, pero para nosotros lo importante es que pase del lenguaje simbólico al lenguaje natural. No es más. Que no es coherente, no importa. Nos interesamos que nos quede así. ¿Vale? Entonces, hasta ahí la primera parte de lo que nos pide la guía. La segunda parte que nos dice, complete la tabla de demostración de validez de argumentos, empleando leyes de inferencia lógica. Ahora sí, analiza la tabla de demostración
e indicar si las primeras construidas y las leyes aplicadas son correctas o incorrectas. Y justificar por qué es correcta o por qué es incorrecta. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer ahora. Es lo que seguimos ahora. Vamos a trabajar con la tabla de demostración. Tenemos aquí la tabla de demostración. Aquí la tenemos. ¿Qué me dice a mí la tabla de demostración? Yo veo esto aquí y yo digo, uy, ¿esto cómo me come? Sencillo, muchachos. No, nada del otro mundo. Yo voy aquí, voy a la primera partecita. Aquí, premisas usadas. Aquí dice que premisa 1 y premisa 3, ¿cierto? Me dan como resultado la premisa 4. Así se lee esto. Mediante la ley aplicada modo Toledo Pons. O sea que yo apliqué modo Toledo Pons en la premisa 1 y 3 y me dio la premisa 4. Eso es todo lo que me está diciendo. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a desglosarlo. Vamos a dibujarlo. Entonces, la premisa 1, ¿qué nos dice? Hagámoslo aquí. La premisa 1 es igual a ¿qué? Aquí la tenemos, vean. S, entonces R, ¿cierto? S, entonces R, entre paréntesis, O, P, ¿cierto? Aquí está. Rico me dice que la premisa 3, ¿cierto? Se utilizó. De premisa 3. La premisa 3 dice no P. Muy bien. Listo. Y esto me da como resultado, ¿cierto? Por lo tanto, la premisa 4. ¿Y la premisa 4 qué me dice? S, entonces, L. ¿Correcto? Lo transcribí. Mire cómo lo hemos cogido. Lo cogimos aquí, lo cogimos cada uno y lo volvimos una operación. Premisa 1, que significa es esto, ¿cierto? La premisa 3, que es esta. Y me da como resultado la premisa 4, que es esta. No es más, ¿cierto? Hasta ahí vamos. ¿Qué sucede? Yo tengo que mirar. Si miro la ley, miro aquí, modo Toledo Pones. La tengo que mirar. Entonces, ¿yo qué hago? Voy y consulto. Modo Toledo Pones. ¿Qué me dice? Te voy aquí a las leyes. ¿A dónde están? Aquí están. Modo Toledo Pones. Aquí está, por aquí está. Bueno. Aquí está, vean. Modo Toledo Pones. O si lo mismo disyuntivo, como quieras llamarle. Entonces, yo la tengo copiada ya. Voy a copiarla. Entonces, yo la puedo copiar de aquí, pero yo la tengo ya que la tengo copiada acá. Copiémosla aquí, la arrastrémosla. Un momentico aquí. Va a cambiar aquí, por cursor. Y me la llevo para abajo. ¿Cierto? El modo Toledo Pones. A ver si se puede aplicar o no. Lo sigo arrastrando. Por acá anda. Y por acá está. Mire la conclusión tan interesante que vamos a tener aquí. Mira, tenemos aquí el modo Toledo Pones. ¿Cierto? El modo MTP, que es el modo Toledo Pones. Dice aquí P o Q. Mire, aquí hay algo interesante. Estamos viendo que S, entonces R, es como si fuera una proposición simple. ¿Cierto? Podemos decir que esta es P. Y aquí tenemos O unida con una proposición simple que en este caso es P. ¿Cierto? Y estamos negando a esa P o a esa segunda proposición. Por lo tanto, afirmamos a la primera proposición, que es S, entonces R. Que si fuera, hay cuenta que fuera esa P. Entonces, por lo tanto, yo puedo decir que es correcto la aplicación de modo Toledo Pones en la premisa 1, premisa 3, para que me dé la premisa 4. Sencillo, muchachos. Simplemente por pura comparación. Sin nada del otro mundo. ¿Ya? Entonces, ¿yo cómo coloco aquí? ¿Es correcto? ¿Por qué? Porque al utilizar la ley modo Toledo Pones en la premisa 1, premisa 3, me da como resultado la premisa 4. No es más, no hay que escribir nada más. ¿Vale? Solamente eso. Recuerden, siempre arranca por la ley. Digo yo, empleando modo Toledo Pones
en la premisa 1 y premisa 3, me da como resultado en la premisa 4. Eso es todo. De una, ya me quedó justificado. Ahora bien, me dice a mí, en la siguiente parte, que aplicando doble negación en P2, me da la S. Vamos a mirarlo. Entonces, mire, yo tengo aquí la premisa número 2. Vamos a mirar aquí el lapicito. Hagamos otra cosa. Pongamos todo, pongámoslo aquí a un ladito, y hagámoslo aquí. Entonces, mire, tenemos aquí otro lado. Entonces, premisa número 2, va a cambiar de color, para que nos quede un color diferente la pluma. Este color está chévere. Pero vamos a hacerlo por aquí. Bueno, tenemos premisa número 2, ¿cierto? La premisa número 2, ¿qué me dice a mí? Mira, aquí la tengo aquí. Me dice negación de S, doble negación de S, ¿cierto? Me da como resultado, hay mucho, me da como resultado, ¿cierto? O por lo tanto, me da como resultado P5, ¿cierto? Y la premisa P5 hasta aquí. Y P5 es igual, ¿a quién? A S. Y me dice que utilizaron la doble negación. Mira, la ley de doble negación, si la miramos detalladamente, mirémoslo por aquí. Aquí tenemos nuestras leyes de inferencia resumidas. Geométrico de tamaño. Por aquí anda la doble negación. O está aquí. Vamos a ver. Simplificación, aplicación, función. No salió por aquí tampoco. Ok. Pero es lógico. Y yo tengo doble negación. Tipo por aquí está. Por aquí buscamos. Por aquí estaba. Aquí está, mira. Aquí tenemos la doble negación. Miremosla y cortémosla. Recortar. Y lo llevamos por allá. Disculpa que estoy un poco como gripajongo. Mire, ¿qué me dice la doble negación? Si yo no niego 2 veces o niego 2 veces a P, me da como resultado ¿qué? P positiva, por lo que dijimos hace rato. Negativo por negativo me da positivo, ¿cierto? Entonces, lo que estamos viendo aquí es que esto es cierto, ¿cierto? Es correcto utilizar la ley de doble negación en P2 para que me dé como resultado la P5 en este caso. ¿Cómo lo ven, muchachos? Se ve que siempre hay que pasar al cuadernito. Hay que pasar al cuadernito, hacerlo despaciecito y ya nos da resultados. Ahora hagamos la última. Me dice aquí P4 y P5, ¿cierto? Ampliando modo, poniendo pones, me da P6. Desglosémosla. Vamos a utilizar aquí pluma. Utilicemos otro color, este verdecito, ¿cierto? El verde del Deportivo Cali. Perfecto. Ahora viene entonces P4, ¿cierto? ¿Qué dice P4? Me dice que S, entonces, R, ¿cierto? Y me dice que P5, ¿cierto? P5. ¿P5 qué dice? S solito. Me da como resultado, o por lo tanto, me dice que va un P6. Que esa premisa 6 que está aquí, mire que está aquí siempre el resultado. La premisa 6 es R. Y que aplique la ley, modo poniendo, pones. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a consultar la ley poniendo, pones. Entonces, vamos aquí a nuestra guía. Aquí la tenemos modo poniendo, pones. Yo lo que hago, como estoy trabajando con ustedes, pues recorto, ¿cierto? Pero ustedes también lo pueden hacer. No pasa nada, no pasa nada. Aquí tengo modo poniendo, pones. Me lo llevo para mi tablero. Lo tengo aquí.
Aquí lo reducimos. Mire, modo poniendo pone me dice antecedente consecuente, ¿cierto? Si yo afirmo este antecedente, afirmo el consecuente. Recuerda que el modo poniendo pones dice afirmando afirmo, ¿cierto? O sea que también es correcto. O sea que este cuadrito me está diciendo que todos son correctos. Entonces, ¿cómo es correcto? ¿Por qué es correcto? Porque si yo aplico modo poniendo pones, utilizando las premisas 4 y 5, me da como resultado la premisa 6. Listo, muchachos. ¿Les quedó claro? ¿Alguna dificultad? ¿Está difícil? ¿Está fácil? ¿Cómo la ven, muchachos? ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Sí, está fácil. Es más que todo como entender como las leyes, tenerlas como muy presentes para poder tomar como la determinación. Exactamente. Lo mismo aquí, vean. Aquí están diciendo ustedes, empleamos premisa 2, premisa 3, ¿cierto? Para que me dé premisa 4, premisa 6, perdón. Y usted coge su cuadernito, coge premisa 2, premisa 3, ¿cierto? Hace su rayita, coloca premisa 6, que es P, entonces R, y mira la ley silo hipotético. No es más, ¿cierto? La mira. Dice, mire, será, si le da igual, o muy parecida, dice, sí es igual, es correcto. Pero si es diferente, dice, incorrecto. No es más. ¿Y justifica por qué? Incorrecto porque si aplico, si lo hipotético, empleando premisa 1, premisa 2, perdón, premisa 2, premisa 3, no me da premisa 6. Ya. ¿O es correcto? Sí me da. Perfecto. Y hacerlo con cada uno. ¿Listo, muchachos? Sencillo. Y ahí termina ya la tarea, muchachos. Ya tienen 125 puntos. Si la presentan mañana. Si la presentan el miércoles, recuerden que es menos 90 puntos. ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta. Hola, Jennifer, buenas tardes. Luisa Fernanda, buenas tardes. ¿Cómo les ha ido? ¿Sí entendieron bien, Jennifer? ¿Sí entendieron, Luisa Fernanda? Mucho gusto, buenas tardes. Sí, señor, ya, a mí pues ya me quedó claro cómo era que tocaba hacerlo. Perfecto, excelente, esa es la idea. Luisa Fernanda, ¿cómo se sintió? Bien, me pareció que todo estuvo claro y más explicado de los conceptos pues que no tenía claridad de cómo tocaba hacerlo. Excelente. Entonces, la idea, muchachos, o el compromiso de ustedes es hacer su tarea, presentarla. ¿Qué sucede? En este momento, a partir de mañana, a las 11 de la noche, se cierra el torneo de evaluación. Entonces, la idea es que ustedes, si se van a ir hasta la semana entrante, lo pueden presentar enviando al correo de su docente, ¿vale? O por el correo interno o por el correo institucional, ¿vale? Envían su tarea. Recuerden el anexo 3, bien elaborado, porque elaborar bien el anexo 3, o sea, la plantilla, también da 5 puntos. O sea que también la calificación a punto. Es importante. Bueno, muchachos, les agradezco mucho su asistencia. Dios me los bendiga. Y estamos en contacto. A usted, don Yo Carlos, les voy a mandar gracias. esta grabación al correo de ustedes, ¿vale? Por el correo institucional. Listo. Yo la bajo ahora y se las coloco el correo mañana, ¿vale? Listo, perfecto, Como don nos Carlos. queda aquí en el TIS, ahí nos queda el correo, yo los mando. Listo, don Carlos. De todas maneras, muchas gracias por toda la explicación y el tiempo, pues, compartido No, aquí. ustedes también. Con mucho gusto. Dios me los bendiga. Hasta mañana, muchachos. Igualmente. Hasta mañana. Buenas También, hasta noches. luego. Una preguntita. Hasta luego. ¿Esto inició, Pues. inició a las 7 o inició antes? No, empezamos a las 5. 5:30, casi 6. No, ahora sí. Casi 6. Ok, yo acabé de entrar a las 7 porque aquí en el enlace decía a las 7. Pero No, de claro, 5 con a 7. razón estoy De perdida. 5 a 7. Ay, Bueno. ¿viste? Bueno, profesor. Hasta luego, Bueno. Jennifer, que estés bien. Bueno, Hasta luego. señora, hasta luego. Ahí le mando la grabación. Hasta luego, Jennifer.